Hola, buenas noches. Susana. Buenas noches, Amado. Un gusto. Lo que viene. Desde que Hipócrates separó la medicina de la religión y la convirtió en una disciplina autónoma, los médicos se dedican a cuidar nuestra salud con la ayuda de su ciencia. Y si el siglo XX institucionalizó la rutina inicial de toda consulta médica, tomar la temperatura, la presión arterial y el ritmo cardíaco, en PAMI no estoy muy seguro que siempre esto se cumpla, pero bueno, el siglo XXI promete resolver la cuestión a distancia. La Universidad Carlos III de Madrid, junto con un consorcio de empresas y centros de investigación y desarrollo, creó un prototipo de camiseta inteligente, que es en realidad una plataforma de biomonitorización, basada en una tecnología textil y compuesta por electrodos, un termómetro y un acelerómetro. La camiseta permite tomar las constantes vitales a distancia del paciente y hasta enviar un SMS al médico correspondiente, una vez que el cuerpo supera, por ejemplo, los 38 grados o las 100 pulsaciones por minuto. Sin duda, el potencial para modificar el futuro del cuidado de la salud es enorme. De cualquier modo, seguiremos necesitando de alguien que entrecierre los ojos y cara a cara nos pregunta: ¿dónde le duele? ¿Y la relación médico-paciente? Bueno, ¿qué tanto estuvimos hablando y que nosotros incentivamos? Mucha tecnología. Y la tecnología va invadiendo todos estos espacios con todo lo que trae aparejado, Susana. Nos guste o no nos guste. La tecnología, por un lado, el escaso tiempo, mientras no se modifique la estructura de las obras sociales, el tiempo que el médico pueda dedicarle a los pacientes y todo eso, va a ser muy difícil que la relación médico-paciente vuelva a ser, no quiero ser exagerado, la 10ª parte de lo que fue. Lamentablemente siguen habiendo gente que hace la medicina como nosotros, es verdad, pero cada vez más reducida. Esperemos que demore mucho en llegar. Y si bien vos no lo escuchaste, la Unión Europea puso en marcha la semana pasada una iniciativa por la que obliga a las compañías tabacaleras a comercializar cigarrillos que se apaguen solos. Ah, sí, lo había escuchado. No hay un cigarrillo seguro y obviamente lo más seguro es no fumar. Pero si la gente elige fumar, los nuevos requisitos protegerán a cientos de ciudadanos del peligro de este tipo de incendios. Esto es un hecho muy importante porque en España hay más de 300 incendios forestales registrados durante el 2009 que fueron provocados por cigarrillos mal apagados. Es una buena noticia saber que hay gente que no se va a quedar dormida y no se va a quemar. Bueno, son buenas noticias desde varios puntos de vista y bien vale la pena mencionarlo. Sí, vamos a tratarla próximamente. Bueno, hemos estado hablando sobre la campaña de cáncer de piel que se hizo la semana pasada y bueno, hablábamos un poco de fotoprotección, así que hoy hemos invitado al doctor José María Cabrini, que es profesor honorario de dermatología de la Universidad Nacional de Rosario, subdirector de la carrera de posgrado de dermatología y ex jefe de servicio del Hospital Intendente Carrasco. Y cantautor. Buenas noches a la audiencia. Y además te faltó algo más. Una excelentísima persona. Bueno, eso corre por cuenta de Amado. No, es la verdad. Lo que de otra persona no lo diría porque si no lo siento, si no lo creo, no podría mentir. Es decir... No, gracias, Amado, te lo agradezco, sé que lo decís, pero bueno, te respondo de esta manera para poner un poco la nota de humor, ¿no?, que es necesaria para la amenidad de la charla. Realmente es un invitado de lujo. Bueno, fue mi jefe y docente, así esa que fue tu desgracia. Yo lo aprecio mucho y bueno, realmente es un lujo tenerlo hoy acá. Y hablábamos de que el sol es la causa de 9 de cada 10 casos de cáncer de piel. Y hay algunos,
en general las personas creen que solo se debe comenzar a protegerse en el verano, cuando se visitan las playas o las piletas, y a esto también se suma que la mayoría de las personas no usan la cantidad de filtro solar necesaria. Entonces, aparte de todo lo que hemos hablado, de lo que vamos a hablar con el doctor, es importante remarcar que hay que usar todos los factores de protección solar, entre 30 y 40 el factor de protección, y que debemos usarlo todo el año, no solamente en el verano. Por eso, bueno, lo invito al doctor a que nos cuente... Sí, me gustaría contarte algo que pasa con los pacientes, ¿no es cierto? Muchas veces viene una persona de 65, 70, 75 años. Estas personas vivieron la época en que no se hablaba de protección solar. Yo me lo acuerdo eso de haberlo visto de chicos. Las mujeres trabajaban en el campo, se ponían grandes sombreros, manga larga, se protegían con medios físicos, hasta que llegó con el tiempo la moda de la exposición al sol. Claro, estas personas en realidad era poco el sol que tomaban, pero lo cierto es que a veces viene una persona a esta edad y uno le dice que determinada cosa que tiene en la piel es por el sol, y dice: doctor, yo nunca tomé sol. Esta anécdota la cuento para poder abordar este punto, que sería: hay un sol que tenemos conciencia de que lo tomamos, porque nos ponemos en un sillón al sol, porque vamos al río, porque vamos a la playa, pero hay otro sol que lo tomamos y no lo registramos. Por ejemplo, esta persona de 70 años viene a vernos y dice: yo nunca tomé sol, doctor. Entonces yo le pregunto: ¿cuántos años tiene? 70. 70 por 365 días son 25.550 días de vida que tiene esa persona. Con media hora, porque yo le pregunto: usted en esa época no había supermercado, iba a hacer las compras al almacén y volvía, tendía la ropa en el patio o en la terraza. Bueno, resulta que con media hora de sol esa persona registraría 17.775 horas en los 70 años en que la parte expuesta, ¿no es cierto?, es decir, la cara, las manos o las piernas en las mujeres, que en ese entonces usaban mucho la pollera, recibía sol. Este es el sol que la gente no registra, porque lógicamente no tiene conciencia de haberlo tomado. La gente asocia el sol con el tomar sol en la playa o en todo caso en la terraza. Hay un sol que tomamos inconscientemente y que es muy importante, porque es el que determina esta acción sobre la piel en las zonas expuestas a la luz, que es donde es más frecuente el cáncer de piel, justamente por esta relación con el sol. Ahora, José María, sí, ningún dermatólogo le hubiera explicado tan bien cómo tomó sol durante tanto tiempo. No, yo no lo hago siempre esto, pero algunas veces lo hago incluso por una cosa jocosa con el paciente, que claro, se queda sorprendido con la cuenta. Esta cuenta yo la saqué hace un ratito, no la tengo, la cuenta. No, vos. Y los pacientes dicen: no, yo no tomo sol, pero claro, es así. Pero es verdad, porque no, ese sol no se registra. Y en ese sol que entonces usted dice que toma tanto el paciente, aparte de lo que ha tomado, ¿hay algún factor que predisponga para que aparezca el cáncer? Claro, el principal factor es el tipo de piel. ¿Y qué? Es decir, una persona de raza negra toma estas horas de sol y es muy raro que por más que viva 70, 80 años tenga un cáncer en la piel. Pero están las personas de piel blanca, los gringos como Cabrini, así por ejemplo, como Vicentini, y que... bueno, que tenemos muy poca resistencia al sol, porque nuestra piel se defiende mal del sol, porque el pigmento de la piel, que es la melanina, está destinado a proteger a las células de la piel del daño del sol. Entonces este factor genético, que es el factor racial, es muy importante. Por ejemplo, yo no recuerdo las cifras exactas, pero mientras en Australia hay 250, 300 cánceres de piel por cada 100.000 habitantes, en otros países donde... En Australia se da un fenómeno muy particular, porque es un clima tropical, con mucho sol, y está poblado por personas blancas porque fue colonizado por los ingleses, ¿sí? Entonces ahí se dan dos factores: el alto índice de radiación ultravioleta del sol, y por otro lado el factor racial, que son casi todas personas de raza blanca. Bueno, por ejemplo, mientras hay 250, 300 cánceres por 100.000, en otros países vamos a tener el 30 por 100.000. Así que la diferencia es abismal. Pero es un país que han tomado mucha conciencia. Claro que sí. A diferencia de otros, Australia ha hecho grandes campañas para prevenir
el daño solar intenso y el cáncer. De cualquier manera, ellos aprendieron cosas con las campañas. Las campañas son muy buenas, pero hay que diseñarlas muy bien, porque muchas personas, de acuerdo a lo que decían en la campaña, concurría atemorizada a los centros a hacerse ver, y resulta que la lesión no tenía nada que ver con el cáncer y eran lesiones habitualmente benignas que no tenían ningún riesgo. Pero de cualquier manera, por encima de esto que signifique la alarma de la gente, el fin era que la gente consultaba, iba y, digamos, tomaba conciencia del problema. Bueno, antes que continuemos, ya está la tanda publicitaria y continuamos. Perfecto. Bueno, el doctor nos quería decir algo más. Sí, yo quería comentar que los dermatólogos tenemos fama de prohibir el sol. Sí. Y las camas solares. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero de cualquier manera, yo quiero decirle a la gente que el sol es bueno para la piel. Participa en la síntesis de la vitamina D, que tiene que ver con la síntesis del hueso. Tiene efecto antidepresivo. Hay enfermedades de la piel que mejoran manifiestamente con el sol. Hay otras que no, que donde está contraindicado, pero no todo es malo con el sol. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas, como decíamos, que tienen un tipo de piel que soportan la radiación solar. Pero las pieles que más sufren son las pieles de las personas blancas y de ojos claros, y dentro de estas hay algunas que se pigmentan algo con el sol, pero hay otras que se exponen al sol, se ponen rojo, como en mi caso, ¿no? Se ponen al sol, se ponen rojo, se le va el rojo, pero no llegan a pigmentarse o se pigmentan muy levemente. Las personas de piel blanca tienen la obsesión de tostarse, sí, y se exponen al sol un montón de horas. Resulta que la exposición solar no tiene una relación lineal con el bronceado, Es decir, no es que una hora de bronceado es 1 y 2 horas son 2 y 3 horas son 3. Las personas de piel blanca, por más que se expongan mucho tiempo, no logran el bronceado, y esa piel es la que realmente sufre porque no tiene capacidad para defenderse del sol. Estas son las personas que realmente tienen riesgo alto y tienen que aprender a convivir con su piel blanca, o bien a usar protectores muy altos que impidan que se quemen con el sol. José María, ¿vos dirías que con el correr de los años ha aumentado la cantidad de cáncer de piel, o sigue siendo más o menos el mismo porcentaje de descubrimientos que hace la Sociedad de Dermatología con respecto a 20, 30 años antes? La Sociedad Argentina de Dermatología es muy plausible estas campañas que hace, pero estas campañas son parciales. Es decir, que las cifras son cifras estimativas, pero no son cifras reales. ¿En Argentina nunca podemos tener una cifra real? No, hay registros, por ejemplo, para algunos tumores como melanoma, pero lo que ocurre es que, digamos, es voluntario el notificar a los pacientes. Además, también esto tiene que ver con la dispersión de los esfuerzos médicos en administraciones nacionales, provinciales, municipales o privadas, o sindicales. Es decir, hay una serie de sectores de salud que cada uno hace el trabajo bien o mal, pero por su cuenta. Entonces eso conspira contra que haya realmente estadísticas, ¿no? Venía a cuenta de que yo pensaba que 20, 30 años atrás las mujeres también tomaban sol de manera tremenda, y la sensación como médico es no haber visto tanta cantidad de cáncer de piel que teóricamente, conociendo cómo es, se debería haber mantenido. Dejemos de lado la cantidad de población que hay ahora con respecto a la otra. Claro, es interesante esto por el hecho de que hay un tipo de tumor que es el tumor más riesgoso de la piel, que es el melanoma. Y ese tumor, que es el melanoma, que tiene una relación, pero no tan clara como los otros tipos de tumores con la radiación solar, aunque la tiene, aumenta en forma alarmante realmente en el mundo. Por ejemplo, digamos, no recuerdo las cifras exactas, pero digamos, en el año 40, o 30 y pico, 35, 40, antes de esta moda del sol, había un melanoma cada 1500 personas. Eso ha ido cambiando y hoy en día se estima
que uno de cada 57 cánceres, del total de cánceres, son melanomas. Es decir, que el aumento es muy grande. Este tumor tiene relación sobre todo con las quemaduras solares intensas en la infancia y en la pubertad y en la adolescencia. No tendría una relación tan clara con la exposición solar crónica como tienen los otros tumores. No es que no la tenga, pero se considera menos importante esto que este hecho de las quemaduras solares, que serían un factor de importancia para que años después se desarrollara el tumor. De manera que aumenta el cáncer, pero de cualquier manera lo más alarmante es lo del melanoma, porque es el que aumenta más que todos los otros. El hecho de haber tomado sol de joven, con el correr del tiempo, el sol se va acumulando, que es lo que la gente no sabe. Tiene efecto acumulativo y son muy importantes los primeros años de vida. Por ejemplo, a los chicos no hay que exponerlos al sol, y cuando los exponemos al sol hay que ponerle protectores altos, porque esa piel del niño, que es muy sensible, recibe la radiación solar y sufre un daño mucho mayor que la piel del adulto, y ese daño queda registrado, es como algo que después con el tiempo va a dar lugar al daño solar importante, e incluso le puede dar lugar a una mayor frecuencia de cáncer. Vos viste, yo creo que hay muy poca difusión con respecto a estos temas, porque no todo el mundo, teóricamente uno pensaría que todo el mundo tendría que tener un cierto temor de llevar a los chicos a la playa, de no llevarlos en determinado tipo de horario, de cuidarlos. Hablamos tanto de proteger a los chicos y sin embargo llegan las vacaciones y lo que menos nota es las colonias de vacaciones la hacen en los horarios. Al mediodía. Claro, eso es una cosa que no debiera ser. De cualquier manera, Amado y Susana, hay una toma de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando hace 20 años atrás venía un joven al consultorio, a veces con la madre, y yo le decía que tenía que protegerse del sol, los chicos se reían, porque en realidad, la verdad, se reían. Ni te cuento ahora. No, si antes se reían, pero ahora tienen más conciencia. Ahora vienen y ellos mismos te preguntan qué protector tienen que usar. Lo que pasa que después habría que discutir cómo es la fotoprotección, porque el fotoprotector bien usado es un arma muy importante, pero debemos dejar aclarado que fotoprotección no es igual a fotoprotectores. La fotoprotección es mucho más amplia. Es no exponerse al sol inútilmente, es no exponerse al sol en las horas de más riesgo, es protegerse con la ropa y aparte usar el protector solar. Así que protección solar es un concepto mucho más amplio que el de protectores solares. De cualquier manera, hay mucha gente que cuestiona los protectores solares. ¿Por qué? Porque dan una falsa sensación de seguridad. Entonces hay gente que se cree que poniéndose el protector, y a veces incluso no usan el adecuado, sino que usan uno demasiado bajo, y se ponen al sol y se quedan mucho tiempo. Y hubo alguna estadística elaborada en este sentido que planteaba serias dudas, si convenía o no convenía usar el protector solar. No, conviene usar el protector solar, pero sabiendo que el protector solar no es todo. Que si vos usás el protector, si uno usa el protector solar, aparte tienen que respetar los horarios para tomar sol. ¿En qué medida los médicos somos los que no transmitimos muy bien toda esta información? Porque fijemos los dermatólogos, porque ustedes están dedicados a eso, saben el peligro, pero los médicos en general, yo creo que casi, si a veces porque nosotros nos formamos en una época, por lo menos los de nuestra generación, nos formamos en una época en que esto ni se hablaba. Claro, en nuestra época lo que se decía era la piel de los marinos y los campesinos, sí, porque eran los que se exponían a la luz por su trabajo, que hoy también esto como factor laboral hay que tenerlo muy muy en cuenta. Si hay países que tienen ropa especial para las personas que trabajan en el sol, esa ropa los protege. Yo tengo la experiencia que a raíz de la campaña que este año estuvo apuntada más a los chicos en edad preescolar, primero y segundo, tercer grado, fuimos a las escuelas a dar charlas sobre fotoprotección y el cuidado de la piel. Y realmente ver que los chicos de preescolar y primer grado saben que es un fotoprotector, que la mamá se lo coloca, me parece que es un gran cambio generacional, porque en otra época, como el doctor decía, a lo mejor los chicos se reían, y ahora cuando nosotros nombramos un protector solar y le preguntábamos dónde hay que ponerlo,
rostro y en la nariz y en las orejas, los chicos sabían de qué hablábamos. Entonces es tomar conciencia que los chicos saben de qué se trata y también tratar de que esos chicos le exijan a los papás que se lo coloquen. Y hablamos de todo, como dice el doctor, la fotoprotección en general. Y ahora, después que vengan, ya están las noticias acá, y te vamos a hablar de algunas mentiras de los fotoprotectores, porque sí, es importante que la gente lo sepa. ¿Hay tiempo para agregar algo? Ya están las noticias. Esperamos para después. Nosotros hablábamos, antes de que viniera el noticiero, de dar una noticia con respecto a la mentira de los protectores solares, algunas mentiras de los protectores solares. Y en esto va lo que es el programa. Lo que tengamos que decir, le interese a la industria farmacéutica o no le guste, lo vamos a decir porque lo que pretendemos es hacer prevención y proteger a toda la sociedad, para que no tengamos que hacer campaña o lamentarnos que alguien tenga un melanoma y lo descubra mucho tiempo después. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, después de 33 años de deliberar, avanzó en sentido de resolver la confusión en torno al mundo de los protectores solares, con nuevas reglas. La FDA determinó que los protectores deben proteger del mismo modo contra los dos tipos de radiaciones solares, los rayos UVB y los UVA, para poder ser considerados de amplio espectro. Los rayos UVB causan quemaduras y los UVA arrugas, y ambos causan cáncer. La reglamentación entrará en vigor el año próximo. También prohibirá que los fabricantes digan que sus productos son a prueba de agua o de transpiración. ¿Entendieron? Va a estar prohibido, debido a que eso es falso. En su lugar, se les permitirá que expresen en minutos el tiempo que los productos resisten el agua. Y solo los protectores solares que tengan un factor de protección solar de 15 o más podrán llevar la leyenda de que previenen las quemaduras y reducen el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro. Esto es para nuestro oyente, pero teniendo al profesor Cabrini, que mejor que él que exprese muchas más cosas. Sí, primero, los protectores son de distintas calidades en primer lugar. Ahora, estas normas que vos decís son ciertas y creo que hay que respetarlas, pero volviendo a lo que decíamos antes, no basar todo en la protección del protector solar, sino las otras medidas también. De sentido común. Claro. Y quiero aprovechar para nombrar a un querido amigo de Susana y mío, que es el doctor Rubén Piacentini, que es doctor en física, es un estudioso de la radiación solar desde hace muchos años, que es conocido internacionalmente. Y Rubén, una cosa que nos enseñó hace muchos años, y que es una norma muy fácil, por eso yo la quiero decir, es que una persona cuando va a tomar sol debe pararse al sol y ver el largo de su sombra. Cuando el largo de la sombra es mayor que el largo del cuerpo, el riesgo es bajo. Cuando el largo de la sombra es menor que el del cuerpo, el riesgo es más alto. Y cuanto más corta es la sombra, más mayor es el riesgo. Rubén Piacentini nos enseñó muchas cosas y tuvimos la suerte de realizar algunos trabajos con él en radiación solar y en el daño, en las enfermedades producidas por el sol, y bueno, nos enseñó estas y muchas otras cosas. En cuanto a los fotoprotectores, yo quería agregar que nosotros en general recomendamos los que están avalados por la industria farmacéutica, porque vienen en la parte cosmética también otros que dicen que tienen cierto factor de protección y realmente el paciente a veces los usa confiado y no son. ¿Y realmente... cómo distingue el que va a comprar que es producto farmacéutico o que es un producto? Y generalmente son laboratorios avalados de nombre. La gente no conoce los laboratorios. Claro. La gente común que va a comprar un protector va con mucha suerte a la farmacia y pide un protector.
la farmacia le da el que le parece, pero en general yo lo que le recomiendo a los pacientes es que lo compren en la farmacia, no en la perfumería, y le doy un espectro con todos los precios como para que el paciente se sienta más avalado. Pensá que la cantidad de gente que va a los supermercados y compra en los supermercados, sí. Hay que saber todo eso, porque la protección es un hecho muy importante. Es hacer prevención. Claro. José María, yo los otros días un paciente me hacía referencia, no vinculado con el melanoma, sino que evidentemente debe haber tenido algún espino celular en la cabeza, y él decía que pese a que le habían hecho rayos y todo, a pesar de que había ya pasado un par de años, todavía continuaba con una lastimadura, y que cada 2 por 3 se volvía a formar y se volvía a formar. Es común que cuando después la radioterapia es un tratamiento que produce fenómenos destructivos en la piel, y esa radioterapia da una inflamación aguda en el momento que se está haciendo el tratamiento, pero después con el tiempo va quedando como una cicatriz. A veces esas cicatrices de la radioterapia se lastiman, se ulceran, y esto a veces es debido simplemente a un problema de la circulación dentro de la cicatriz, pero a veces se debe a una recidiva del tumor o a un nuevo tumor, porque las cicatrices en general pueden ser asiento de tumores, las cicatrices de quemadura, excepcionalmente, pero una cicatriz hasta de una vacuna puede ser, ¿no es cierto?, aunque esto no es frecuente. Y entonces hay que tener en cuenta esto de que sobre una radiodermitis, que se llama esta lesión cicatrizal de la radioterapia, puede aparecer un tumor, porque la misma radioterapia, la radiodermitis de por sí puede dar lugar a tumores. No siempre que se lastima o se ulcera una radiodermitis es un tumor, pero hay que tenerlo presente y tratar de descartar que no sea un tumor, porque es posible que el tumor original o que un nuevo tumor sobre la cicatriz estén asentando en ese lugar. Además, el cuero cabelludo es un mal lugar para radioterapia, porque deja una caída de pelo definitiva. A mí me gustaría que aclaremos entonces qué tipos de cánceres de piel hay, cuáles son los más frecuentes y cómo se lo ve el paciente, cómo se ve el cáncer de piel. Perfecto, eso es muy importante. El cáncer de piel es un cáncer de fácil diagnóstico, es accesible, está a la vista. Un cáncer de piel se puede ver cuando tiene 3 milímetros. Un cáncer de un órgano interno, para que dé síntomas y podamos descubrirlo, va a tener seguramente varios centímetros, porque si está en pulmón y no comprime un bronquio, hasta que dé síntomas pasa mucho tiempo, de manera que el cáncer de piel debería diagnosticarse siempre precozmente. Y como decía nuestro viejo y querido maestro, el profesor Mañín de Buenos Aires, él hacía cursos y decía determinadas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que hacía curso de lepra, decía: piensa en lepra, ya pensó en lepra, todas esas cosas así. Lo principal es pensar en el diagnóstico. ¿Y cuándo el médico debe pensar en el diagnóstico? Esto lo dijimos médico. Cuando un paciente tiene una lesión nueva, sobre todo en zonas expuestas a la luz, que no desaparece, que tiene tendencia a crecer, que puede ser del color de la piel normal o algo perlado, o que puede ser oscurito, que puede tener color negrito. Y en todos esos casos, esta lesión que persiste durante un tiempo, que es nueva, repito, que no tenía nada antes, debe hacer sospechar la presencia de un tumor. El diagnóstico es facilísimo, porque se diagnostica con la inspección y con el interrogatorio. Simplemente con preguntarle cuánto hace que tiene esa lesión, cuánto apareció, y con examinarla visualmente se puede llegar a un diagnóstico. Yo no quiero ser malo. Cuando llegamos a esa sospecha diagnóstica, el diagnóstico, la confirmación diagnóstica es muy simple, porque es tomar un pedacito del tumor, es decir, una pequeña toma de biopsia, y con eso tenemos confirmado el diagnóstico histopatológico. Lo escucho, doctor. No, José María, yo te iba a decir esto. Sí. Es verdad todo lo que vos decís. Sí. Ahora, ¿cómo hace el ser humano con su espalda? Bien, sí, esa es una de las zonas
que normalmente es lo que uno no ve, no se mira. Bueno, yo planteaba la diferencia de la lesión de piel, que en todo caso, usted en la espalda no la ve, pero se la puede ver un familiar. Bueno. Pero hay gente muy dolorosa. Claro, pero siempre termina siendo accesible. Pero a mí me ha pasado de ver a gente con un grado cultural muy importante, y algunos de ellos incluso profesionales de la salud, que me consultaron por otra cosa en la piel, y yo lo miré y le digo, ¿y esto? Y me pasó una vez de una lesión que tenía 2,5 centímetros. Y el paciente se fue acostumbrando a la persona a verse esa lesión y no le llamó más la atención. Y bueno. Pero bueno. Y en cuanto a los tumores, ¿qué tipo de tumores hay? ¿Y las personas que tienen muchos lunares tienen mayor o menor riesgo de tener un cáncer de piel? Buenas dos preguntas, ¿no? Sí. Muy bueno. Los cánceres de piel lo podríamos dividir en general en dos tipos. Uno, que son los cánceres derivados de las células del epidermis. Estos dos tumores, uno lo llamamos epitelioma vasocelular y otro epitelioma espinocelular. El epitelioma vasocelular es un tumor que crece localmente, pero que no se disemina a distancia. De manera que nosotros tenemos que decir al paciente con un tumor maligno, porque en realidad tiene malignidad local, crece y invade, pero no tiene posibilidades de irse a distancia, de dar metástasis. El 80% de estos tumores de las células epidérmicas son vasocelulares, es decir, son tumores que no metastatizan. El epitelioma vasocelular, que es este que mencionamos, sí a veces tiene carácter de gravedad. Por ejemplo, cuando afecta la parte central de la cara, porque por determinados planos y en los surcos puede hacerse profundo y puede invadir, incluso puede crecer rápido y destruir, trayendo, trastornos muy severos. De cualquier manera, como decíamos, no metastatiza. El otro tumor que le sigue, digamos, en lo que hace a gravedad, sería también derivado de las células epidérmicas, se llama epitelioma espinocelular, y este tumor, sobre todo cuando es avanzado, puede desplazarse a otros órganos, a los ganglios linfáticos en primer lugar, y a otros órganos del cuerpo humano, como podría ser el pulmón, el hígado y demás. Pero es mucho tiempo el que lleva. En general, estos tumores invaden tardíamente, y los tumores que pueden dar estas lesiones a distancia, en general son tumores de bastante tamaño, de buena evolución, salvo cuando asienten en las palmas, en las plantas o en las mucosas. Es decir, nosotros decimos en la zona donde no hay pelos. Y esos hay que tener mucho cuidado porque esos se diseminan a veces con más rapidez. Hay algunas causas de tumores que el sol no es la única causa de los tumores cutáneos. Por ejemplo, la ingestión de agua con arsénicos da lugar a cánceres, no solamente en la piel, sino en otras partes del cuerpo. Y estos pacientes que tienen arsenicismo tienen lesiones en las palmas y las plantas, y ahí pueden también desarrollar tumores. Hay que estar alerta para diagnosticar estos tumores cuando asientan en mucosas o en palmas o en plantas, porque tienen un poco mayor gravedad que los otros. Estos tumores son el 20% de los tumores de las células epidérmicas. Yo te iba a preguntar, porque vos hablabas del arsénico. Sí. Y como el arsénico lo tenemos acá al lado, en Funes, uno piensa, ¿qué riesgo tiene el que ahora que llega la época del verano tiene una pileta y se baña mucho en la pileta? ¿Habrá algún riesgo? Y no, lo que yo conozco de arsénico es por ingestión. Por ingestión. Sí, por ingestión. Y se ve en las personas que han tomado agua de pozo porque han vivido en el campo, pero también algunas veces lo hemos visto porque en otras épocas para el tratamiento de la psoriasis se usaba el arsénico, el famoso licor de Fowler, que el médico lo daba en un determinado tiempo, en una determinada dosis, pero que muchas veces el paciente después por su cuenta lo compraba y lo seguía tomando, y a veces llegaba a dosis muy altas que eran capaces de determinar todos estos trastornos. Afortunadamente el arsénico está radiado del arsenal terapéutico para los médicos actualmente, pero de cualquier manera por ahí hay personas grandes que han ingerido arsénico, o que a veces se sumaban las dos cosas, el agua de pozo más el licor, ¿no? Y nosotros actualmente lo tenemos en cuenta, cuando nosotros irradiamos a un paciente con rayos ultravioleta con fines de tratamiento, una de las cosas que siempre le preguntamos es si tiene antecedentes
de haber ingerido aguas arsenicales o de haber tomado licor de Fowler. Eso descarta el diagnóstico, descarta el tratamiento con rayos ultravioleta. Fíjate vos la importancia que tiene. Ahora, ustedes preguntan todo eso y uno se plantea, ¿cuánta gente sabe en los lugares, en la provincia de Santa Fe, que hay mucha gente que toma de agua de pozo y todo, la cantidad de arsénico que toma? Bueno, si el paciente refiere que toma agua de pozo, nosotros le hacemos un examen de la piel y vemos algunos signos en la piel muchas veces que manifiestan esto. Otras veces no tienen los signos y no podemos saber si ingirió arsénico o no. Y ahí tenemos que evaluar el riesgo que le hacemos correr al paciente con la magnitud de la enfermedad que vamos a tratar, porque por ahí vamos a tratar una enfermedad grave y bueno, a pesar del arsénico tenemos que hacerlo igual, ¿cierto? A pesar de la posibilidad de que haya ingerido arsénico. Yo termino haciendo preguntas que, bueno, la gente que va al mar, ¿en qué medida la sal que le queda pegada a la piel puede ser un factor irritante? No conozco que los factores externos agraven digamos, el daño solar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el paciente que va al mar, la arena refleja la radiación solar, la protección debe ser mayor. Lo mismo que los pacientes que van a la altura o a la nieve, donde la protección debe ser mayor. Aparte, estos pacientes se queman a la inversa, vienen quemados en las partes que están hacia abajo, por ejemplo, debajo de la barbilla, o en los lugares donde habitualmente uno no se quema, ¿no es cierto? En los brazos, pero en la parte que queda hacia abajo cuando uno está parado, está de pie. José María, es verdad que hay que cuidarse mucho la cabeza, pero uno no ve que en realidad la gente se cuide. No, lo que pasa es que los que tienen mucho pelo como yo no tenemos problemas. Pero no, es verdad. La pérdida del uso de sombrero es un factor muy importante. El cuero cabelludo, la radiación solar actúa más cuanto más perpendicular cae a la superficie de la piel. Al mediodía, una persona que está sin sombrero y que es casi calvo como yo, tiene un daño solar muy grande. Eso lo hicimos en un trabajo con Piacentini, con la doctora Margacín. Vimos en la playa la incidencia de la exposición solar y la posición de los pacientes. De manera que es un lugar de daño solar muy importante es el cuero cabelludo. Porque ese paciente anda caminando por la calle y está recibiendo sol en el cuero cabelludo. Se nos está yendo el tiempo. Queríamos pedirle si quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Nos quedó hablar del melanoma, pero lo dejamos por una próxima. Yo creo que hay cosas preocupantes y hay cosas alentadoras. Vamos a cerrar con las alentadoras. Una alentadora es la que dijimos, es la toma de conciencia por la población. Más allá de que se haga bien, se haga mal, pero hay una toma de conciencia de la gente que nosotros no veíamos hace 20 años, por ejemplo. Esa toma de conciencia es muy importante. El accionar de sociedades o de las sociedades científicas, ¿no es cierto?, que ahora hacen todas estas campañas, que la detección, con las fallas que puedan tener, pero son pasos adelante porque incitan y porque meten en la conciencia de la gente esto de que hay que cuidarse del sol por las consecuencias que tiene. Hay aislados intentos, pero hay intentos de mejorar lo urbanístico. Las calles arboladas son importantes para la protección del sol. Que la gente aprenda que no hay que exponerse innecesariamente al sol. Otra, el tumor del que no llegamos a hablar, que es el melanoma, que es el más grave de los tumores de la piel, a pesar de que dijimos hace un rato que aumenta mucho, tiene su contrapartida en que la gran mayoría, yo diría que el 90% de estos tumores se diagnostican en un periodo que pueden curarse. De manera que eso es muy alentador. Otra cosa muy alentadora en melanoma es la racionalidad de los tratamientos. Yo lamentablemente alcancé a ver la última etapa de los tratamientos, digamos, no podíamos decir desaprensivos, porque a lo mejor para la época tenían cierta lógica, pero era la amputación de un miembro por un tumor en la planta del pie. Hoy ese tumor se extirpa localmente, esa paciente hace una cirugía reparadora y el pronóstico es el mismo que cuando se amputaba la pierna. Es decir, que se ha racionalizado el tratamiento y se permiten tratamientos con mucho menos secuelas para el paciente y que son efectivos como los que se hacían en forma truculenta. De manera que estas son las cosas importantes y que nos dan esperanza de que la cosa mejore. Por supuesto hay mucho camino por andar.
nosotros y nuestros discípulos tendrán que seguir este camino y tratar de mejorar todas estas cosas. Pero tenemos que saber que las cosas en estos años, 20, 30 años, son distintas, no están bien, pero son muy distintas a las que nosotros nos tocó vivir hace muchos años. Pero sigue teniendo profundo valor el hecho de la prevención. Es fundamental, fundamental. Es más, el diagnóstico la prevención y el diagnóstico precoz. Bueno, vamos a agradecerle entonces al doctor Cabrini que nos haya visitado. Queda pendiente hablar de melanoma, así que lo vamos a volver ya está reinvitado. Está reinvitado y con música sí, también. Muy interesante porque ahí podemos explayarnos y podemos... Hay cosas muy interesantes. Vamos a dedicarlo exclusivamente al melanoma. Perfecto, perfecto. Y bueno, si con un poco de suerte Cabrini podría traer la guitarra y hacernos escuchar su voz. Y ya en los grupos no me dejan más tocar la guitarra. Yo canto, pero yo no toco más porque hay otros que saben tocar y yo no. Bueno, pero de cualquier manera nos venimos con algún compañero para que nos ayude y lo hacemos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Sigue siendo un programa adictivo.